Hoy entrevistamos a Pedro Romero, un investigador predoctoral gallego que se encuentra actualmente en Andalucía realizando su tesis doctoral. Antes de centrarnos en los detalles sobre su apasionante carrera investigadora, pues primero debes presentarte quién eres, de dónde vienes y cuál ha sido tu recorrido hasta llegar al momento en el que te encuentras realizando tu tesis doctoral en Sevilla. Bueno, muy buenas tardes, Marta. Yo me llamo Pedro, vengo de Galicia y empecé mi carrera en Galicia estudiando biología en la Universidad de La Coruña. Y al tercer año me fui a hacer una estancia de Erasmus en la isla de la Reunión, que equivalía, porque yo todavía soy del plan antiguo y soy licenciado en biología, equivalía a un año de máster allí en Francia, que era sobre ecología de ecosistemas tropicales. Desde ese año me empezó a gustar mucho la temática. Al volver conseguí enlazar con otra beca que se llama Erasmus Mundus del programa Tempo, que es entre países de la Unión Europea y países terceros. En este caso yo escogí Azerbaiyán. Y allí estuve 6 meses de estancia, que lo que en principio iba a hacer eran asignaturas, pero como todavía no tenían muy bien implementado el sistema y al final no tenían oferta en inglés, eran en ruso, al final lo que conseguí hacer es un proyecto de 6 meses allí de investigación, que fue mi primer proyecto de investigación, en el que trabajé con gente de allí, de la Universidad de Bakú, en Azerbaiyán, haciendo estudios sobre aves acuáticas. Y tras eso ya me licencié en biología. Estuve varios años realizando diferentes voluntariados y después un año trabajando para una organización de conservación ambiental escocesa, que se llama Scottish Wildlife Trust, en el que realicé trabajos que lo que serían más o menos aquí equivalentes son a técnico de campo. Serían censos en el medio natural, cosas de ese estilo, también mucha educación ambiental. Y cuando volví, decidí venirme para Sevilla para realizar el máster, uno de los másteres que ofrecía la UPO, la Pablo de la Vide, que era sobre biodiversidad y conservación. Que era una de las cosas que siempre me habían gustado. Y me vine para aquí a hacer el máster. Cuando lo acabé, ya entré directamente a trabajar con los que son actualmente mis directores. Antes de la tesis hice una estancia de investigación en Argentina, también con ellos, para la que me contrataron para hacer 4 meses de muestreo de campo ahí. Fue un proyecto que ellos ya estaban realizando y que era un poco ligado a mi trabajo de fin de máster. Y tras eso conseguí un contrato y pude empezar la tesis doctoral con ellos, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale, entonces tienes bastante recorrido por lo que veo. Bueno, sí, lo que he podido, porque no siempre es fácil. Bueno, y así por encima, ¿tiene alguna expectativa o tiene algo planeado, por así decirlo, de hacer cuando acabe el doctorado? ¿O qué te gustaría a ti hacer? A mí me gustaría seguir investigando, me gustaría intentar optar a una beca postdoctoral y además me gustaría seguir investigando en la temática que lo estoy haciendo ahora, que me ha gustado mucho desde que he empezado, desde que he entrado en contacto con ella y me gustaría intentar seguir por ese camino. Entonces, en cuanto termine, voy a intentar optar a las opciones que tenga para poder seguir investigando. ¿Y crees que es viable tener un buen nivel de vida, por así decirlo, haciendo o sea, dedicándote a la investigación? Es una pregunta un tanto complicada porque, claro, por ejemplo, un nivel de vida entendible como el que tendrían ahora muchos investigadores que ya tienen la plaza, para nosotros va a ser complicado porque tal como está la competencia ahora mismo, obtener una plaza en la universidad o tienes un currículum muy, muy bueno o mucha suerte, que también puede pasar, o si no, te tienes que ir al extranjero. Entonces, yo creo que si quieres tener el nivel de vida que ellos sí han podido tener, y no ha sido fácil, me imagino tampoco, ahora mismo es prácticamente imposible en España. Tendrías que irte fuera bastantes años. El nivel de vida como económico o como de tener una vida más estable o tal, para nosotros es bastante complicado. Para centrarnos ya en el tema de tu tesis y visualizar lo que tú haces y de qué trata, dinos eso, de qué trata tu tesis y cuáles son los objetivos, sus objetivos. Bueno, la temática de mi tesis es cómo afecta el tráfico de fauna ilegal y la pérdida de hábitat a las especies de loros del neotrópico, es decir, de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Entonces, esto es una temática que, bueno, incluso ahora con todo lo que ha pasado del COVID, se ha visto bastante que el tráfico de fauna es un problema a nivel mundial. En este caso pasó en Asia, pero es una cosa que pasa a nivel de todo el mundo. Lo que pasa es que, por ejemplo, con los loros pasa una particularidad, que es una de las especies que más se trafican a nivel mundial, y concretamente en América Latina, Caribe, Centroamérica y Sudamérica, mucho del tráfico ahora pasa a nivel doméstico, es decir, dentro de un propio país. Lo que más se conoce es el tráfico internacional, por ejemplo, en el caso de los elefantes con el marfil, en el que se mata al animal para vender el marfil a China o otros países, también con los pangolines, también con todas las especies que se venden en los mercados asiáticos, muchas son de tráfico internacional todavía. Pero con los loros lo que pasó es que hace ya unos años se establecieron unas medidas para evitar ese tráfico internacional. Hace mucho tiempo se vendían en mercados, incluso en Sevilla, especies que venían de Sudamérica, y era legal, se podían importar y venían en grandes jaulas y se vendían aquí. Ahora eso está prohibido y sigue pasando, pero a mucha menor escala. Sin embargo, en Sudamérica la gente sigue comprando fauna silvestre, que es ilegal. Entre ellas, pues loros, monos, armadillos, cualquier cosa que podáis imaginar. Se capturan directamente en el campo y se venden dentro de los mercados nacionales de los propios países. Entonces nosotros lo que estudiamos un poco es cómo afecta eso al estado de conservación de las diferentes especies, a sus poblaciones, y también lo relacionamos un poco con la pérdida de hábitat, porque otro de los problemas que también está ahora también un poco los medios y eso, que es la deforestación, lo que está pasando en Amazonas, que se ha quemado hace, creo que fue el año pasado, que fue muy polémico porque se había quemado una gran superficie de Amazonía. Este año ha vuelto a pasar y eso normalmente es provocado y es un poco por las plantaciones de soja, y eso lo que provoca es la pérdida de hábitat de numerosas especies, entre ellas por las que estudiamos nosotros, que son los loros. Entonces, para que queden claros cuáles serían los factores que provocan la pérdida de hábitat de estos loros y en consecuencia la posibilidad de que especies como esta ave o otros tipos de especies queden en peligro de extinción, para que queden claros cuáles serían los factores que desencadenan esto, para que me lo enumere aparte de lo que me has dicho. Claro, nosotros lo que estamos haciendo, de hecho los primeros años de mi tesis han consistido en mucho campo, viajamos a algunas de las áreas de muestreo que hemos seleccionado en diferentes países de Sudamérica y diseñamos unos recorridos que pueden ser, pues, para que os hagáis una idea, hasta 8.000 kilómetros, que recorremos en 4x4 por caminos en los que no haya mucha gente, e intentamos atravesar la mayor parte de hábitats con diferente transformación por efecto del hombre, digamos, ¿no? Desde los más conservados, que sería por la selva virgen, que prácticamente no queda y además es difícil de llegar porque precisamente no hay caminos, hasta hábitats muy, muy transformados, como por ejemplo ya campos de cultivo. Entonces, en esos sitios lo que hacemos son recorridos en los que realizamos censos, en los que anotamos la abundancia de las diferentes especies de loros en cada uno de los hábitats y tomamos esos datos en campo de forma lo más fina que podemos, y al mismo tiempo vamos parando en las diferentes localidades o pueblos que nos encontramos y vamos haciendo muestreos también del tráfico de fauna, es decir, de qué especies la gente captura, cuáles tienen su casa. A menudo estos censos los hacemos a través de conversaciones informales con la gente, en las que decimos, mira, estamos interesados en ver loros, sabemos que por aquí la gente los tiene en casa, podríamos verlos. Entonces, la mayor parte de la gente, como mucha, ni siquiera sabe que está prohibido en ciertas zonas rurales o la policía no ejerce ningún tipo de presión, pues te abre sus casas y te enseña lo que tiene y te explica cómo los capturan y todo eso. Entonces, una vez que ya tenemos esos datos, ahora estamos empezando a analizar pues, algunos aspectos de los datos, de lo que nosotros teníamos sospechas o hipótesis de que podría ser factores que pesasen más en que una especie se viese afectada por una cosa u otra. No todas las especies funcionan igual. Hay especies que si les quitas el hábitat se ven muy afectadas, pero hay otras especies que, por ejemplo, si la pérdida de hábitat no es muy intensa, no es un problema, porque pueden convivir incluso con áreas muy transformadas. Es decir, pueden comer de los árboles que tienen las zonas rurales. Es decir, no se ven tan afectadas por eso mientras queden parches de hábitat sano. Pero en cambio, la captura ilegal sí que afecta a las poblaciones de forma muy, muy severa. Es un poco lo que estamos viendo con
con esto. ¿Dirías que es el factor que más afecta a la pérdida de estas especies? ¿A la disminución del número de especies? Para un gran número de especies sí podría ser la causa. Afecta a las especies de forma diferente, pero aquellas que sufren de un tráfico ilegal más intenso, bien porque a la gente le gusten más o otras razones, sí, es determinante, mucho más incluso que la pérdida de hábitat. ¿Y tú tienes alguna anécdota o algo que te haya llamado más la atención? Me refiero de este tipo de casos de capturas ilegales y de caza ilegal, con el recorrido que llevas tú dedicándote a tu tesis doctoral, que por cierto no sabemos cuánto tiempo llevas haciéndola. Pues este sería el tercer año. Vale. ¿Y la desarrollas con un grupo de investigación? ¿No? Sí, la desarrollo, bueno, yo tengo dos directores, uno pertenece a la Estación Biológica de Doñana y mi otra directora pertenece a la Pablo de la Vide. Y después, aparte, tengo varios colaboradores habituales de los grupos, que uno es del Museo de Ciencias de Madrid e incluso algunos de otra universidad. Y con lo que te estaba diciendo, supongo que desarrolláis la tesis y los estudios y tal desde Sevilla, ¿no? En este caso. Pero Sí. también realizáis viajes internacionales o contáis con la colaboración de algún grupo internacional. Sí, también tenemos colaboradores internacionales también, pero lo que hacemos básicamente es todo el desarrollo de la tesis se hace desde Sevilla. El campo también se diseña desde Sevilla previamente a ir hasta allí, pero luego tenemos muchos viajes. De hecho, hemos realizado, pues en lo que va de tesis, hemos estado en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, hemos estado también en Brasil, en Argentina, en Paraguay. Y este año, de hecho, teníamos planteados varios, eran México, Guatemala, pero con el COVID no se pudo hacer. Entonces ya hemos cortado un poco el campo en ese sentido, por suerte hicimos mucho los primeros años. Y pues estos viajes al campo pues suelen ser entre un mes o un mes y poco, habitualmente. ¿Tienes alguna experiencia o algo que se te haya quedado más en la mente o algo que digas tú? Esto fue rarísimo con respecto a lo que estudiamos allí de los loros. Bueno, a ver, de campo tenemos muchas anécdotas, pero algunas incluso malas, ¿sabes? Pero con los loros nos pasa mucho, muchas conversaciones con la gente, pues, de que como hablan, nos cuentan mucho lo que dicen los loros. Y hay loros que lo hemos visto en persona o que nos lo cuentan, pues que te insultan, que se ponen a cantar, que le dicen saluda y dice no, no te quiero saludar, ¿sabes? Dicen cosas muy, muy absurdas que a veces te quedas pensando, joder. Pero luego sí que nos pasan también cosas de campo, pues estuvimos muestreando en Colombia, por ejemplo, una zona de guerrilla, que más o menos sabíamos que era de guerrilla, y nos paraban pues militares con diferentes uniformes, pero no sabíamos si en realidad eran diferentes ramas del ejército colombiano, no sabíamos qué era, y al final pues, nos dijo una persona luego que nos habían parado pues probablemente dos guerrillas diferentes, de cada vez que te paran pues te hacen preguntas y tal. Y después también nos enteramos que, por ejemplo, una de las especies que más se utilizaba en tráfico de fauna ahí en Colombia en ese momento, esas mismas guerrillas la habían prohibido porque tenía los colores de la bandera colombiana. Y entonces, cuando las guerrillas se replegaron de ciertas áreas, pues esa especie, la gente le gustaba mucho y empezó a comprarla y a sacarla del campo mucho más, hasta el punto de que prácticamente ha desaparecido de varias zonas. Y solo por tener la bandera de Colombia. O sea, anécdotas así nos pasan muchas. Después también son zonas complicadas para muestrear. Nos quedamos muchas veces atascados en el barro, tenemos que dormir en sitios raros. Los indígenas siempre es bastante curioso porque son interacciones muy distintas en las que pues a lo mejor te retienen en la carretera y no te dejan pasar y tienes que hablar con ellos durante mucho rato para ver qué pasa, si te van a dejar pasar o no, porque te están bloqueando la carretera, o para pedir permiso para entrar a una reserva indígena y poder ver un poco lo que hay ahí dentro, cómo funcionan como países independientes en cierta medida. Siempre requiere de muchísima negociación, que es divertido, pero bueno, también tienes que tener en cuenta que vas a perder pues probablemente hasta días con eso.
¿Y cuáles serían las consecuencias de una pérdida drástica de este tipo de especies? Bueno, las consecuencias para la especie en sí mismo puede representar que entren, digamos, en peligro, ¿no? Hay muchas especies de loros que ya están en peligro. En un nivel más extremo que se extingan en el medio natural. Eso ya ha pasado. Por ejemplo, el loro de la película de Río, de dibujos animados, Sí. es una especie de Brasil que está extinta en el medio natural y está extinta en parte por la captura ilegal también. Eso luego se transmite también en consecuencias a nivel ecológico, porque casi cualquier especie que tengas en un ecosistema va a tener una función ecológica, ¿no? Pero en muchos casos ni siquiera se conoce bien o no está bien estudiada. Y en el caso de los loros, estamos empezando a ver también con estudios paralelos que cumple una función ecológica muy importante, tanto en dispersión de semillas como son animales que desperdician mucha comida cuando comen, entonces hay animales que no tienen acceso a la copa de los árboles a comer frutos, pero con todo lo que tiran los loros lo comen desde abajo y ayudan a la dispersión de semillas. Digamos que ayudan a que todo el ecosistema, el bosque, la selva funcione de forma correcta. Entonces, la desaparición de una especie no sabes cómo te puede llegar a afectar a todo el ecosistema. Y como es el caso que se reducen mucho las poblaciones, aunque no se extinga, como el caso este extremo de la película, te afecta mucho, porque cuando baja la población tienes muchos menos individuos haciendo esa función ecológica también. Entonces es bastante grave, en realidad. Parece que no, y la gente puede estar, porque yo, por ejemplo, nunca me he preguntado o nunca he sabido cuál es la función ecológica del loro, por ejemplo, dentro de un ecosistema, pero al final la naturaleza es sabia y cada especie o cada animal o cada planta o cada ser vivo que esté ahí, pues cumple una función. Y pues muchas veces es importante conocerla y en ese caso, pues está bien que haya otros estudios paralelos que también midan las consecuencias de la posible pérdida o la extinción de alguna especie, como por ejemplo los loros. No sabemos cómo te financia, cómo está financiada tu tesis. Técnico de apoyo a la investigación por la Pablo de Olavide, asociado a un proyecto, que es el proyecto que mis directores pidieron en su momento, y se lo pidieron a un organismo, a una fundación, que es Loro Parque. Loro Parque, como otras muchas empresas y tal, tienen fundaciones paralelas que dan dinero para proyectos de investigación según lo que les interese. Y en este caso ellos pidieron un proyecto, se lo dieron, lo tienen asociado a la Pablo de la Vide y yo estoy contratado como técnico. Es decir, no tengo una beca predoctoral. ¿Tú crees que si se invirtiera más en ciencia y en financiar la formación de investigadores, aumentando el número de ayudas y eso, más personas verían atractivo realizar una carrera investigadora y no lo verían como un trabajo precario o como algo con una connotación de incertidumbre? Hombre, sí, yo eso lo tengo bastante claro. Entre otras cosas porque, bueno, tenemos bastante menos financiación que otros países europeos para ciencia. Después, con las becas pasa una cosa que, bueno, ya es difícil obtener becas de doctorado, pero es que después si quieres quedarte a investigar en España, por ejemplo, y quieres optar a una beca, por ejemplo, de postdoctorado, Juan de la Cierva, formación, que son las que se supone que tendríamos que, sería la siguiente vía, ¿no? Eh, Actualmente hay tanta competencia por obtener estas becas que es prácticamente imposible a no ser que tengas un currículum excelente, ¿no? Es decir, hoy en día mucha gente en investigación yo creo porque sabe y es consciente de que si no tienen un currículum excelente no van a poder seguir. O van a poder seguir, pero con muchos intervalos de estar en el paro, de no tener financiación. De hecho, incluso con currículos excelentes está pasando, ¿no? O sea que evidentemente sí, una mayor inversión en ciencia solucionaría parte del problema. Probablemente no todo, se necesitaría todavía más inversión, ¿no? Pero llegar a unos estándares como por ejemplo los que tiene Alemania o Francia sí solucionarían bastante problemática para que la gente se dedicase a investigación. Em, ¿crees que a los investigadores se os exige mucho para lo que
os preparan, por así decirlo, porque sí que es verdad que, que más orientado hacia el ámbito predoctoral y hacia el ámbito doctoral, en algunas universidades, por ejemplo, os dan cursos, formaciones y tal, que creo que en la Pablo de Olavide, por ejemplo, sí que os dan muchos de estas formaciones y de cursos, también aprender cómo se escriben artículos científicos y para el tema de la divulgación de vuestros estudios y tal. ¿Crees que eso, que se exige demasiado para la preparación que os dan, o crees que sin embargo es algo equitativo, o qué opinas tú? Bueno, yo creo que se les exige bastante. Pero, por ejemplo, es cierto que también es variable dependiendo de la suerte que hayas tenido, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, la Pablo de Olavide tiene una oferta bastante amplia de seminarios y cursos que son necesarios para la formación de cualquier predoctoral, ¿no? Porque necesitas, pues, por ejemplo, si estás haciendo una tesis doctoral sobre ecología, pues necesitas estadísticas, si la estás haciendo necesitas estas formaciones, ¿no? De escritura científica. Y la Pablo de Olavide sí que da bastante apoyo en este sentido. Hay otros sitios que no la dan, es decir, que los estudiantes predoctorales se tienen que buscar la vida ellos mismos. Pero luego sí que se nos exige mucho en el sentido pues que también se te exige que tienes que aprender a hablar en público, tienes que asistir a congresos, tienes que tener, a poder ser, si quieres optar a una plaza en la universidad, luego dar tantas clases en universidad, que si tienes una beca FPU, pues ya va dentro, pero en las FPI, por ejemplo, muchas veces tienes que pelear para conseguirlas. Todas las horas de los cursos y además luego todo el trabajo que tienes que sacar al mismo tiempo, no sé, y bueno, es verdad que la mayor parte de los estudiantes predoctorales que yo conozco echan muchas más horas de las que deberían, ¿no? Sobre todo ya cuando se acerca al final de la tesis, que bueno, eso es normal porque también ya es el tramo final, pero sí que echan muchas más horas de las que deberían. Porque aparte de estos cursos a los que se dedican muchas horas, luego ellos tienen que seguir trabajando en la tesis doctoral, a veces sin apoyo, otras veces, si tienen suerte, pues tienen un apoyo de directores que lo hace todo mucho más fluido, pero a veces no. Entonces eso quita mucho tiempo porque tienes que dedicar mucho tiempo a leer, a estudiar. Bueno, yo creo que en general a los investigadores, sobre todo predoctorales, pero en general, se nos debería de cuidar un poco más. Y se nos puede cuidar de varias maneras. La principal es, pues, aunque suene duro decirlo, es económica. Y si no tenemos dinero, por muy vocacional que seamos, no tenemos por qué hacer las cosas gratis. Muchas veces se nos exige o se nos pide que trabajemos gratis mientras no nos llega la beca o tal. Eso está muy mal, eso no se debería contemplar en ningún tipo de circunstancia, ¿no? Que alguien trabaje gratis y aparte gente que requiere muchos años de formación para poder llegar a eso, ¿no? Eso sería por un lado. Luego también es cierto que debería haber mucha más cantidad de becas diferentes, mucha más, digamos, un control por parte hacia los directores también de los doctorandos, es decir, el empleo el tiempo que se da a ese estudiante doctoral. Y eso es más difícil, eso se está empezando a hacer ahora a través de diferentes plataformas, incluso de las universidades, de que tú puedas ir a decir, oye, estoy haciendo la tesis doctoral, pero no estoy recibiendo ningún tipo de ayuda por parte de mis supervisores o de las personas que en teoría están encargadas de ayudarme, ¿no? De dirigirme. Que esa sería como la segunda gran reivindicación que tiene mucha gente. Pero vamos, la primera y más clara, que es para toda la rama de la investigación, es que nos den más dinero, o sea, que nos faciliten trabajar. Bien, bueno, pues Pedro, ha sido un placer hablar contigo, que hayas compartido con nosotros y en este caso con la gente tu experiencia, tu tesis, algunas curiosidades de tu tesis y de lo que conlleva el estudio de los loros y de la pérdida de su hábitat. Y, y bueno, te queremos dar las gracias por haber colaborado con nosotras en la visualización de tu tesis y también en la reivindicación de algunos aspectos que son necesarios, que es necesaria su mejora para un desarrollo y para una mejora de las condiciones de los científicos. Y bueno, pues nada, sin extendernos más, pues te damos las gracias y espero que te vaya todo muy bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotras también por abrirnos esta ventanita a todos los predoctorales de Andalucía.
y espero que sigáis para adelante con el proyecto porque es muy importante que se visualice lo que está haciendo la gente, que son cosas muy interesantes. Así que muchas gracias a vosotros.